La última película de Wes Anderson finalmente ha llegado de manera digital y si tú de la misma manera que yo no la pudiste ver en cines, es una buena oportunidad. ¿Por qué? Principalmente porque no hubo distribución realmente. Estoy platicando con varias personas en Twitter y redes sociales y me di cuenta de varias cosas. A distintas ciudades no llegó. A distintas ciudades llegó unos 4 días, 3 días y la quitaron. A mi ciudad llegó, pero solamente en una sala y en 2 funciones. Y es muy complicado, pues, acomodar tus horarios para verla. Por muy fanático que seas del cine, tiene que haber una oportunidad para que tú veas las películas. Y pues bueno, también duran una semana y las quitan. Y es extraño porque es una película respaldada por el nombre de Wes Anderson. Porque desde luego, obviamente una película de Wes Anderson, ya con tener su nombre, ya jala a una audiencia. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de esta película que finalmente pude ver, Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson, y no solo hablar de la distribución, sino también todo el hate que se está llevando en redes sociales. Amigas, amigos y miembros del Cine Club, hola a todos, yo soy Hubis, ¿cómo están? Vamos a hablar de Asteroid City de Wes Anderson, una película que ha dado muchísimo de qué hablar. Primero que nada, Asteroid City habla acerca de una población desértica que obviamente no existe en Estados Unidos en torno al año 1955. En esta ocasión hay una convención para personas que quieren dedicarse a ser astronautas, astrónomos, cadetes espaciales y pues obviamente todo esto empieza a salirse de control, como es bastante común en las películas de Wes Anderson, de una manera un poco excéntrica y exagerada en el buen sentido de la palabra, debido a muchos eventos que pues cruzan la barrera entre la ficción y la realidad, que de por sí la misma película ya es presentada como una dualidad entre lo que existe y lo que no existe, entre una realidad ficticia o una ficción realista. Esto es algo muy interesante porque es una manera muy creativa de contar esta historia, porque pues aunada a las excentricidades del director de Wes Anderson, ver una película de este tipo hace que pueda explotar y explorar todavía más la manera tan exagerada de contar su historia. Sin embargo, no les voy a decir más porque, como dije, es una película que todos tenemos que ver. A mí me gusta ver películas de este director sin saber nada. A lo mucho ver un tráiler porque te lo ponen en el cine. Que por cierto, su última película, The French Dispatch, también tuvo el mismo problema con su distribución. Casi no llegó a ningún lado. Pero bueno, yo me tuve que esperar a verla en Star Plus. Y me gustó bastante. Pero bueno, no quiero hablar de la historia de esta película mucho. ¿Por qué? Porque como mucha gente no la vio por estos problemas de distribución, no quiero arruinarles la experiencia porque, como dije, es una manera tan creativa de contar su historia. Y aparte, es una historia que se aleja un poco de lo que Wes Anderson ya nos ha contado, porque más que centrarse en un aspecto más intrapersonal y más cálido, a pesar de tener una paleta de colores súper cálida, tendiendo a los rosas, a los naranjas, a los rojos, a los amarillos. En esta ocasión la historia es bastante densa hasta cierto punto. Entonces quiero que los motivo a que ustedes vean la película, ya que pues no voy a ser partícipe de aquellos que les arruinan la experiencia al contarles. Pero les voy a hablar acerca de cosas que me gustaron de la película. Primero que nada, el cast. Me encantan las películas de Wes Anderson que tienen un cast así tan mega diverso. Pues obviamente tiene Steve Carell, Tom Hanks, Maya Hawke, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Sophia Lillis, Adrien Brody, aunque Adrien Brody siempre sale en sus películas, Edward Norton, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Matt Dillon, entre muchos otros más. Un cast mega diverso en una película así es difícil. Primero que nada porque pues son actores de renombre y es difícil hacer que cada uno brille. Pero obviamente Wes Anderson es un excelente escritor de personajes. Él sabe cómo desarrollar un personaje y no solo con diálogos, sino con microacciones,
con la manera de su postura, de caminar, de pararse, de observar, con ciertas actitudes que repiten, podemos entender quién es, cómo actúa, cómo va a reaccionar, y eso hace que la película se vuelva mucho más memorable y mucho más empática para nosotros, porque vamos identificando a los personajes. Esto es algo muy clásico en el cine de Wes Anderson, porque él conoce perfectamente a todos los personajes que escribe. Esto me encanta. ¿Qué más podemos decir de esta película? Obviamente, pues el diseño de producción me gusta que esté tan centrado en este pueblo ficticio, porque le da más variedad a poder contar una historia más propia, a poder contar una historia, vuelvo a decirlo, más exagerado, porque el cine de Wes Anderson es exagerado hasta cierto punto. Y sobre todo el diseño de producción, el diseño de vestuario y el diseño de esta paleta de colores me agrada, porque no solamente la fotografía se aprovecha de la paleta de colores, sino también el aspect ratio. Mezclar esta paleta de colores tan vibrante con el blanco y negro, cambiando el aspect ratio, como era algo muy clásico, como era algo muy típico que ya habíamos visto en otras de sus películas, como por la manera de presentar a sus personajes, o en French Dispatch. Me gusta porque pues hace que la película se sienta más dinámica, y hace que eso le pueda dar un trasfondo mucho más grande a cómo está planteando la historia y a qué podemos nosotros ir deduciendo de todo lo que estamos viendo. Obviamente también hay una cosa más, y es que hay algo que yo odio. No me gusta la reacción de la gente en redes sociales diciendo que la película no parece una película de Wes Anderson, porque TikTok nos está destruyendo a todos. ¿Ven estas tendencias de gente que replica el estilo de Wes Anderson? Digo, yo tampoco quiero ser este hombre edgy que dice, es que dejen de replicarlo, es que su cine no es así. Porque sí, están tomando tendencias de varias de sus películas para crear sus propios TikToks de cómo sería mi vida si fuera una película de Wes Anderson. Pero yo creo algo. Decir que todas sus películas son así, o replicar su filmografía en algo tan básico como lo están haciendo las personas en TikTok, es no entender el cine de Wes Anderson, porque se centran solamente en lo que ven, solamente en la simetría. ¿Pero qué creen? Kubrick, hay un montón de directores que hacen uso de la simetría de igual manera que Wes Anderson, y la tienen todavía mucho más marcada que el cine de Wes Anderson. Luego tienen estos personajes que se sienten extraños en el mundo y se sienten únicos, encerrados en su mente. Volvemos a lo mismo, es algo tan común de ver en las películas que decir que Wes Anderson es un cliché de su filmografía es no entender su cine, es no entenderlo. Porque Wes Anderson no solamente es esta paleta de colores, no solamente es su simetría, no solamente es tener estos personajes tan extravagantes, no. Wes Anderson en su cine se centra mucho en más que nada mostrar una historia intrapersonal, una historia introspectiva, el cómo se siente un personaje raro en un entorno todavía más raro. Básicamente es como una versión más alegre y exagerada en un sentido totalmente opuesto a lo que hacía Tim Burton, porque todos vemos a Tim Burton diseñando estos personajes pálidos y así, pero lo interesante de Tim Burton era la excentricidad de sus personajes, pero el cómo ellos eran raros en un mundo normal. Pero Wes Anderson lo que hace es mostrar personajes raros en un mundo todavía más raro, y no redujamos al cine de Wes Anderson a esto que vemos en tendencias de TikTok. Yo los motivo a que vean toda su filmografía, no solamente las populares, no solo El Fantástico Señor Zorro, no solamente El Gran Hotel Budapest. Veamos también las grandes películas que Wes Anderson hizo y que muy poca gente conoce, porque todo el mundo siempre habla de Isla de Perros, El Gran Hotel Budapest, etc. Pero los invito a que vean, por ejemplo, Viaje a Darjeeling, Los Excéntricos Tenenbaums,
Adams, Vida Acuática y por supuesto mi favorita de todas, Moonrise Kingdom. Entonces, pues vean ese tipo de películas y se darán cuenta de que Wes Anderson tiene una narrativa mucho más compleja y completa que lo que vemos en TikTok. No estoy diciendo que lo que hagamos, que lo que esta tendencia de TikTok sea mala, simplemente que pues hace falta entender más el cine de Wes Anderson. Pero por supuesto hay que ver las películas una y otra vez para entender la visión de este increíble artista. Esta fue mi opinión acerca de Asteroid City. ¿Qué les pareció? Si tuviera que darle una calificación, yo le daría definitivamente un 8.5. Fue entretenida, fue divertida, la comedia es buena. Y quería aprovechar que vi esta película para hablar justamente de esta tendencia sobre su propio cine. Pero cuéntenme qué les pareció, díganme qué tal está la película para ustedes y sobre todo, díganme si la película llegó a sus ciudades, a los cines comerciales. Ya no tengo nada más que decir, yo soy Alan Juvenal, este es Cine Club y nos vemos. Y no olviden, perdón, me disocié un poquito, pero bueno, no olviden ir al cine.